¿Trino? ¿Por qué estás esposado? Chale, carnal. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste, La neta, no quiero que me veas así. Trino, dime algo. ¿Esa gente te tocó? ¿Los policías te hicieron algo? Dime la verdad. ¿Qué? No me hicieron nada. Ya déjame de preguntar cosas. Estoy hasta la madre de tantas preguntas. ¡Ya estuvo! Ok, yo entiendo, Trino, pero el punto es que tú tienes que mantener tu palabra porque tú eres inocente. Yo Tú lo no sé. tocaste a esas Yo niñas. lo sé. Esa mujer es una Yo pervertida. lo sé. Pero aquella se encargó de envenenar la mente a mis hijas y a toda esta gente y ahora me están acusando de algo que no. Por lo mismo, mantén tu palabra porque esa mujer es una bustera. ¿Cómo Se vamos va a pelear, justicia. Yolanda? ¿Cómo vamos a pelear contra José, tanta lana que tiene aquella? La está usando para tenerme justo así, amarrado como marrano. ¿Cómo le hago? No sé, Trino, pero alguien se tiene que dar cuenta que a esa mujer lo único que le interesa es su carrera. No le importa ni su familia, ni sus hijos, ni tú. Ángel, no se canse de hacer el bien. El mundo necesita más gente como usted. Dios lo bendiga. Yo solo hago mi trabajo, Rosy. Por eso quería que habláramos. ¿Cómo está todo? Cuéntame. Todo ha pasado tan rápido. Ya estuvimos con la policía, ya va a empezar el proceso legal. Ángel, nosotros queremos tener un detalle con usted. Los Rivera seremos sus amigos para toda la vida. No se preocupen, Rosy. Aunque el caso no era de mi competencia, siempre sentí que debía ayudarlos. Además, estoy muy contento en hacerlo. Mi vida hoy se parte en dos. Y ese pasado tan doloroso se queda atrás. Nunca te había visto sonreír así. ¿Sabes por qué este caso era tan especial para mí? Porque no soporto los crímenes contra los niños, porque son inocentes, porque no se pueden defender. Sí. Y la marca que les queda de por vida. Dios me salvó a mí, pero hay muchos que no lo consiguen. Ustedes lograron hacer justicia porque pudieron denunciar el caso a tiempo. Hablar de esto sin vergüenza, obviamente será un ejemplo a seguir, pero eso, justamente eso fue lo que me trajo aquí hoy. Y también porque tengo que entregarte algo que solo ustedes deben tener. ¿Y eso qué significa? Son las esposas con las que se detuvo a José Trinidad Marín. Este es el símbolo de que la ley tarda, pero nunca olvida. Gracias, Ángel. Que Dios lo acompañe en todas sus misiones. Gracias. Te vas a arrepentir, ya lo verás, vas a sufrir al comprender un día de tantos. Vas a llorar por mí, yo sé que sí, vas a vivir el resto así de tus quebrantos. Y entonces no podré hacer yo jamás algo... Fernie, hasta que por fin apareces, me vas a matar de la angustia. No vienes a amanecer y tampoco atiendes el teléfono. Cuéntame, ¿dónde andabas? Mamá, relax, ¿ok? Yo soy un hombre grande y sé cuidarme. Esto huele delicioso, mamá. Tengo un hambre que parecen para dos. ¿En qué andas ahora, Fernie? ¿Estabas tomando? Oh, my God, no, mamá. Estaba trabajando, ¿ok? Tengo un empleo nuevo y pues allá no puedo andar contestando el teléfono. Mira, Fernie, a mí tú no me engañas. Para mí esto más que un trabajo nuevo me suena... Es más, me huele a mujer nueva. Oh. Ay, pero qué rápido te olvidaste de Jenny, ¿no? Mamá, why do you have to start with this again, huh? This breakfast is so good y ya me lo quiero amargar. Mejor no hables de ella. ¿Cómo se nota que te afecta mucho? Yo, la verdad, yo quisiera llamarla ahora por lo que le está pasando. Pero es que no quiero ser ¿Cómo así? ¿Qué le está imprudente, la pasando? verdad. ¿Qué le pasa a Jenny? Mira. Híjole, hoy es un día de gloria para nuestra familia y obviamente para ti, mija. No sabes cómo me hubiera gustado estar ahí viendo cuando agarraron a ese... Cuando tenía a la policía enfrente, verle la jeta. A ver si era tan como decía. Ya sé que se sentía el vato. Sí, pensé mucho en ti, Lupe. Tuve un sentimiento de paz, no de venganza. Me sentí liberada. Sí. ¿Sabes que Trino tenía una niñita?
¿Te imaginas? Pobre. Pero gracias a ti, mija, que Dios estuvo contigo. Ese va a estar donde tenía que estar desde el principio. Ya no va a lastimar a ninguna otra niña. Eso es muy bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo, Lupe. Yo sé que no ha sido nada fácil para ti. Siempre vas a poder contar conmigo, mija. Tú sabes, hace falta nada más que me lo pidas y ya. Pero por ahora te tienes que preparar. Tienes que agarrar fuerza. Porque vas a tener que decir todo lo que ese hizo enfrente a toda la gente. Y los medios se van a poner bien gachos contigo. Sí. Yo sé que a algunos periodistas no les importa lo que sentimos. Pero Dios me va a ayudar. Eso sí. Oye, Lupe, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? No creo, mija. Tengo una junta al ratito para la gira nueva y... Ay, no creo que- cancélala. Hoy es un día muy especial y quiero que toda la familia esté ahí. Feliz. Sabes que me tienes bien agarrada la medida, ¿verdad? Sabes que no te puedo decir que no. Está bueno, ahí voy a estar, no te Ok. preocupes. A ver cómo le hago. No me pregunten quién es ese hombre al que yo amo sobre todas las cosas, aunque el mundo le pese, sin contratos ni horarios. No me pregunten por él. No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo. Hey, Jenny. Hey, Fernie. ¿Cómo estás? I'm good. I'm good. ¿Y tú? Jenny, ahí me enteré que por fin arrestaron al papá de tus hijos. That's great news. Sé que era algo muy importante para ti. Sí, bueno, apenas estamos empezando, ¿no? Todavía falta el juicio. I know. But just take it easy, ¿ok? Que todo va a salir bien. Ese hombre va a ser condenado por sus crímenes. Bueno, aquí en la casa ya estamos un poco más tranquilos. Ya volvemos a creer en la justicia. Jenny, ¿Ya? pues aunque no estemos juntos, puedes contar conmigo. ¿Y tú conmigo? All right, well, say hi to the kids for me, okay? I missed them and siempre los tengo en mente. Mira que estaba ordenando mi closet y me encontré con una camiseta tuya. Si quieres, puedes venir a recogerla como eso del mediodía. Le voy a hacer lonche a los niños, unos taquitos. Y pues por si gustas, puedes comer con nosotros. Hola, abuela, ¿cómo está? ¡Hey, pásale, hija! Ya voy. ¿Por qué está tan agitada hasta ahora? No, es que estoy esperando a que lleguen Piti y Ramona por mí en cualquier momento porque le vamos a llevar las donaciones a la gente necesitada. Ah, pues qué bueno, abuela. Pues por eso le traje aquí lo que le había prometido. Hay cosas casi nuevas, ropa que ya no uso y hay muchos juguetes que mis hermanos tampoco. Qué bueno, hija. Oye, pero esta ropa es nueva. Prácticamente ni siquiera la has estrenado, Sí, hijita. ya sé, abuelita. Lo que pasa es que pues hay algunas que no me gustan y otras que ya no me sirven. Eso me ha traído bastantes problemas con mom. ¿Por qué? Bueno, pues, porque le molesta que yo compre ropa, abuela. ¿Verdad? Creo que me va a tocar buscarme un trabajo para poder vestirme. Ay, chiquis, por favor, ¿cómo crees, hijita? No, no, no. Sé que tu mamá siempre ha sido muy cuidadosa con el dinero, pero tampoco puede exagerar, ¿no? Yo le voy a echar una platicadita y... No, abuela, por favor. No le diga nada. Yo ya no quiero más discusiones con ella, la verdad. Y ya sé que ella está muy estresada ahora y muy preocupada por todo lo del juicio. Ujú. ¿Y esa carita? A ver. Esa carita no es de estar preocupada por la ropa ni por las discusiones con tu mamá, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay, mamita. Pues, la verdad, estoy muy mal con todo esto de mi papá. Me duele mucho que esté encerrado. Casi ni duermo en las noches, abuela. Mi amor, cuando uno comete un acto malo, tiene que asumir las consecuencias. Ya no le eches cabeza a eso. No, es que ya eso lo sé, abuelita. De verdad que lo sé, pero igual me duele mucho.
Me duele y me siento muy mal. Me siento muy mal porque él es mi papá. Chiquita. Esta maravilla va a salir a la venta a principios de mayo. Y estoy seguro que va a ser un gran éxito como todos los demás. ¿Qué te pareció? Buenísimo, papá. Y aparte los discos en vivo tienen como algo especial, no solo por los temas, sino porque se siente la euforia del público. Fue un acierto haber grabado este disco, papá. Como el anterior que hicimos en el Teatro Kodak, ¿eh? Sí, es que a mi cuñada a la hora de hacer negocios no se le escapa nada. Siempre ha sido bien especial, ¿saben? Cuando era chiquilla y llegaban sus cumpleaños, en vez de pedirme un regalo, un juguete, cualquier cosa de esas, me pedía algo que le hiciera ganar dinero. Siempre ha sido una comerciante nata. No, y pues con razón. Es que a mí lo que me sorprende es que mi cuñada tiene un corazón tan grande, siempre ayudando a los demás. Yo que trabajo con ella, he entregado una cantidad de donaciones a sus fans. Oye, chaparrita, ¿y cómo es eso? ¿Cómo saben quién lo necesita de verdad? Es que yo hago una selección de cartas, mi amor, pero tu hermana es siempre la que decide. Por ejemplo, una muchacha le escribió disculpándose porque no podía ir al concierto, porque le habían robado su silla de ruedas y estaba ahorrando para comprar otra. Bueno, pues Jenny le regaló la silla, la entrada a primera fila y la mandó a buscar con chofer y todo. Así es mi niña. A pesar de que tiene un carácter de la fregada, también tiene un corazón de oro. Siempre trabajando y estudiando para hacer cosas por los demás. Qué bárbaro. Pues eso es culpa de usted, papá. ¿Quién no se acuerda cómo nos levantaba en la madrugada para ir al tianguis? Levantar todo, limpiar, recoger las latas, hasta amarrar zacate nos hacía. ¿Y tú no te acuerdas cómo rezongabas todo el tiempo por no levantarte temprano? Y mírate hoy, un hombre de bien gracias a eso. Tampoco tanto, papá. Tampoco tanto, no estoy de acuerdo. Gracias por la comida. I always miss your cooking. No me lo tienes que agradecer. Aquí tú puedes llegar cuando tú quieras. Thank you. Pues aquí tienes tu camiseta, lavadita y bien dobladita. Gracias, pero no era necesario. You didn't have to wash it. ¿Te digo la verdad? Siempre. No te la quería regresar. Era una excusa nomás para verte. Lo sé. Te conozco muy bien, Jen. And I know this is your way of apologizing to me. Es que me sacas de quicio, Fernie. Me haces enojar y mi carácter, pues, no es el mejor. But I still love you. I still love you too, Jen. Pues no tengo defensa contigo. Y entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Mira, sé que estás pasando por un momento muy difícil. Con lo de Trino y el juicio que te toca enfrentar. Pues quédate, vamos a intentarlo. Please. Sabes que no va a funcionar. Y no, vine para decirte que siempre estaré a tu lado cuando me necesites. Stay with me right now. Amar a una persona también es saber cuándo es lo mejor para ella. Vamos a salvar lo que nos queda. No quiero hacerte daño, Jen. Not anymore. Take care, baby. I love you. Oh.